¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que el esfuerzo y el sacrificio que estamos realizando empieza a dar sus frutos. La incidencia de contagio ha bajado en Valladolid, ya estamos por debajo de la media regional, pero aún tenemos que hablar de transmisión comunitaria. Estamos a muy pocas horas de que se cierren los bares y las superficies comerciales, cada quien las vive de distinta forma. El sector de la hostelería provincial y regional se concentraba esta mañana ante las Cortes Regionales. Reclaman poder trabajar, afirman ser espacios seguros y auguran un futuro muy negro en el caso de que los cierres se alarguen en el tiempo. En los centros comerciales están siendo días frenéticos. No dan abasto a atender a los clientes que se han apresurado a realizar compras de lo esencial y menos necesario. Ya no se fían de que el cierre se limite a los 14 días establecidos. Van a hacerse cargo de las labores de rastreo que le corresponden a la atención primaria, liberando así de actividad a los consultorios del SACIL. Es la llamada Operación Baluarte, la llevará a cabo el Ejército y su sede está muy cerca de Valladolid. Enseguida les contamos dónde. Y a pocas horas de cerrar bares y restaurantes, aún nos queda de momento la posibilidad de asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Auditorio Miguel Delibes. Está todo listo para que dé comienzo el tercer programa de abono de la temporada, con aforo limitado, por supuesto. Por eso hoy les acercaremos un poco de música sinfónica y en directo. No se lo pierdan. Y en deportes, Marina, que por fin tenemos alguna buena noticia de qué hablar. Sí, Miguel Martínez, el chico de balonmano, lateral de balonmano, ha sido llamado con la selección absoluta para incorporarse a los entrenamientos con Jordi Rivera de cara al próximo fin de semana, este mismo fin de semana, de hecho, que va a haber partido de la selección. Pues esta y otras noticias nos las cuentas sí, después. Ahora, enseguida. Comenzamos. Se ve un poco de luz al final del túnel. Los datos indican que la situación sigue siendo grave, pero ya reflejan que desde la entrada en vigor del toque de queda se ha notado una leve disminución del número de casos. No es suficiente, pero si seguimos haciendo bien las cosas, podemos aplanar la curva. Así está a día de hoy la situación. Los esfuerzos empiezan levemente a dar sus frutos. Ya desde hace muy pocos días estamos viendo una tendencia a frenar la grave subida que estábamos viendo a partir del 1 de octubre y sigue habiendo crecimiento, pero esa curva se está aplanando. El índice de reproducción del virus en la provincia está por debajo de la media de la comunidad, es inferior a 1, pero aún así la situación es grave. Existe transmisión comunitaria y la presión en los hospitales es elevada. Nuestros centros hospitalarios ya están soportando una sobrecarga importante y nuestra previsión es que en las 2 próximas semanas esta situación pueda empeorar. Las muertes por COVID siguen subiendo. 35 personas en Castilla y León han fallecido en las últimas 24 horas. Pero hay una noticia que da esperanza: los test de antígenos de segunda generación. También pueden detectar a personas asintomáticas y esto tiene especial valor en aquellos sitios donde hay una elevada prevalencia de la enfermedad. Esto nos ha hecho apostar por la estrategia de hacer antígenos masivos de segunda generación a gran escala en aquellos sitios y en aquellos lugares en los que vemos que existe una tasa importante de incidencia acumulada, pero también una disminución de la trazabilidad. El 16 de noviembre comienza un nuevo estudio de seroprevalencia, algo fundamental. Sean muy importantes y este estudio nos va de alguna manera a ayudar a comprender y a ver cómo ha evolucionado nuestra seroprevalencia, cuántas personas han pasado la enfermedad, porque de alguna manera eso nos indica si nos estamos encaminando poco a poco a la inmunidad natural o tenemos que de alguna manera pues seguir pensando en la gran importancia que va a tener, porque la va a tener la vacunación del COVID. Pero se va a ir más allá, se va a analizar también las aguas residuales en las residencias de mayores. Si detectamos que hay un pequeño incremento o la aparición del coronavirus
en un colector que salga de una determinada residencia nos permite con tiempo hacer una intervención mucho más directa sobre esa residencia. Pero lo primordial, nos recuerdan, es la prevención y la burbuja doméstica. En estos momentos la labor de los rastreadores se ha convertido en fundamental. Muy cerca de la capital, en la base militar del Empecinado, en Santovenia de Pisuerga, se ubican los efectivos del Ejército que van a asumir al completo las labores de rastreo. En las próximas semanas van a duplicar el número de efectivos. En el día a día va a suponer que se libera a la atención primaria de estas tareas, por lo que el SACIL podrá recuperar el servicio a los ciudadanos. Son 30 personas en cada sección. En breve este número se duplicará. Se pasará de 250 rastreadores al doble, 500. Forman parte de la operación Baluarte. Este hecho redundará a su vez en la atención primaria. La atención primaria de la Junta de Castilla y León pueda descargarse prácticamente, si no en su totalidad, de las labores de rastreo de los casos de coronavirus, lo cual va a permitir que la atención primaria pueda empezar a recuperar lo que tiene que ser su actividad ordinaria, que es la de atención de las enfermedades que veníamos conociendo con carácter habitual antes de la pandemia. Empezaron su labor el pasado 23 de septiembre. Han realizado 170.000 llamadas desde entonces, con picos diarios de 2.300. Una tarea fundamental para la detección inmediata de los casos. Pues reducir a entre 10 y 30 horas el rastreo desde que se realiza la prueba diagnóstica. El 90% de los casos que se detectan son por su trabajo. Quedan al margen de su labor las residencias de ancianos y los positivos que se dan dentro de los centros educativos. La edad media de los contagios ha bajado y se ha incrementado el número de asintomáticos, pero hay más datos. El número de contactos estrechos por cada uno de los casos se inició con una media de 4 y ahora hemos conseguido bajarla a 1,7. Y esto se ha logrado gracias al aislamiento. La mayoría de los contagios se dan con los convivientes. El total de personas que han muerto por COVID en Castilla y León supera los 5.800. De ellos, más de 1.800 personas han muerto en residencias de mayores, mientras que en los hospitales lo han hecho casi 3.000. A esa cifra sumamos los más de 1.000 que han fallecido en sus hogares. Son 4 cada día desde el mes de marzo. Los bomberos acceden más protegidos porque detrás de esta ventana puede haber un contagiado por el virus. Gente que está confinada en sus casas por COVID y que a lo mejor, pues, si han fallecido, nos tocaría la apertura de la puerta o facilitar el acceso para tratar a esa persona, ¿no? Solo en octubre los bomberos de Valladolid encontraron a 6 personas que habían perdido la vida solas en sus casas. No hay autopsia ni prueba que clarifique el motivo de la muerte, si es por causas naturales. Estuviese confinado en su domicilio por haber dado positivo en alguna PCR y tiempo después haberle sucedido una muerte brusca y efectivamente sí que sospecharíamos una muerte relacionada con COVID. Realizan más de 200 intervenciones en casas al año, pero ahora el protocolo ha cambiado por completo. El binomio que ha accedido a la zona caliente, a la zona contaminada, pasa por este corredor en el que se le descontamina con hipoclorito, se le descontamina retirándole todo el traje que posiblemente haya estado contaminado. Los rescates a personas mayores no son exclusivos de la pandemia, no paran de aumentar. Una señora que llamó desde el propio hospital reclamando que su marido no contestaba. Cuando se ha accedido a la vivienda, el que había fallecido era el marido, ¿no? A la lista de fallecidos sumamos hoy los que han muerto en casa. Son más de 1.000. Más de 1.000 historias, en muchos casos sin testigos. Así sonaban esta mañana los gritos desesperados de protesta de todo el sector hostelero. Hosteleros de todas las provincias de la región se concentraban esta mañana frente a la sede de las Cortes para denunciar la ruina del sector. Reclaman poder trabajar y piden ayudas directas. Aseguran que si se mantiene esta situación no podrán aguantar mucho más tiempo con los negocios activos.
La hostelería se mueve, el sector no entiende el por qué se les criminaliza y piden a las administraciones ayudas para sobrevivir. Creemos que el 95%, si no es más, ha cumplido durante todo este tiempo. Necesitamos trabajar y tener los negocios abiertos. Reclaman más de 8.500 millones de euros para mantener viva la llama de la hostelería en España, donde un 30% de los negocios, calculan fuentes del sector, pueden acabar cerrando por la pandemia. Van a hacer falta sí o sí un plan de rescate urgentísimo para toda la hostelería de este país. Los empleados tienen sus familias, es muy duro decirles que volvemos a cerrar, que no sabemos qué ayudas vamos a tener y si vamos a poder volver a abrir. En Castilla y León, más de 35.000 empresas crean en torno a 125.000 puestos de trabajo. Muchos de estos representantes se han concentrado a las puertas de las Cortes pidiendo auxilio. Que nos digan de qué vamos a comer. Ahora mismo pedimos un plan de rescate para la hostelería con todas las medidas económicas que necesitamos. Que lo único que nos están haciendo es llevarnos a la ruina. Que coman ellos el pan duro que nos va a tocar comer a nosotros. Estás esforzándote más que nadie y el premio, al final, por esforzarte y porque todo se cumpla, es que nos cierran. Amenazan con medidas de presión hasta que los políticos actúen contra el cierre de los establecimientos. Una situación que, nos cuentan, puede prolongarse durante lo que queda de año. Mientras los consumidores apuran las últimas horas antes del cierre de los centros comerciales, desde el mismo martes se ha notado un aumento importante de la afluencia y de las compras, desde lo más necesario hasta los recados de última hora. Dicen no fiarse ya de cuándo podrán volver. Minutos después de abrir, este es el aspecto del parking de este centro comercial, el último día antes del nuevo cierre, prácticamente lleno. Desde que el pasado martes anunciaran el cierre de estos espacios, los consumidores han apurado estos días de compra y servicios. Empezaron las llamadas a coger citas para hacerlo antes del cierre. Ya que es el último día que podemos, voy a echar un vistazo. Haciendo compras, andando de mudanzas, toca hacerlo algún día antes de que cierre todo. Y a partir de mañana ya cierran, no nos queda otra. Como está ahí en duda, pues hay que aprovechar. Incertidumbre es la palabra más escuchada. Pocos confían en que el cierre se limite a los 14 días establecidos. Con miedo de saber qué va a pasar, porque en principio dicen que es para 15 días, pero como sea como el anterior confinamiento, pues... Ahora por lo menos estamos aprovechando que viene más gente. Lo único, porque lo demás es incertidumbre. También malestar y alguna disconformidad con las restricciones. A mí no me ha sentado bien, evidentemente, porque si tengo que ir a trabajar también quiero hacer el resto de cosas. Hombre, esperemos que no dure mucho. Han dicho que 14 días, ¿no? Esperamos que poder atender a la gente y que nos dejen trabajar, porque es que... Al final no sé si es mejor cerrar o no cerrar, porque si nos vamos a amontonar todos aquí... Este centro comercial cierra sus puertas al público en general. Tal como indica el Bocil, permanecerán abiertos los establecimientos de alimentación, tecnología, peluquería con cita previa y restauración con servicio a domicilio y para llevar, de momento, hasta el 19 de noviembre. El Corte Inglés ya ha anunciado a sus trabajadores que llevarán a cabo un expediente de regulación temporal de empleo en sus centros de Valladolid por causa de fuerza mayor, debido a la orden de cierre de centros comerciales en Castilla y León. La duración del ERTE es de 14 días, aunque se podría extender en función de la evolución de la pandemia. Comenzará a aplicarse mañana mismo. Las salas de música en directo están viviendo también un momento pésimo. Llevan 8 meses cerradas, con pérdidas millonarias y trabajadores en paro. De las 14 que forman parte de la asociación regional, solo una, la Sala Portacaeli en Valladolid, continúa programando regularmente y lo hace con un 28% de aforo, todas las medidas de seguridad y, eso sí, la fidelidad del público. Su gerente habla de un negro panorama nacional, del que él es una de las escasísimas excepciones. 8 meses cerrados, 5.000 personas en paro, más de 25.000 conciertos suspendidos o reprogramados, algunos, y con un futuro incierto, ¿no? Un horizonte todavía terrible, porque no vemos la manera de volver a empezar a trabajar. También hay buenas noticias, hablamos ahora de una inauguración.
La de este supermercado que Lidl ha abierto hoy en la avenida de Burgos. La cadena ha invertido 4,5 millones de euros en un centro que ha generado 12 empleos, una apertura que coincide con el cierre por reforma del de Pinar de Jalón. En un minuto vuelve Marina Marcos con los deportes.